De entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Bueno, doy gracias al Señor por estar una vez más en la radio La Predicadora. Agradecido al Señor por la radio, porque es una fuente de bendición. Más bien es un proveedor, ¿no? Es un proveedor del conocimiento y de la simiente, que es la semilla, que es la palabra del Señor, para toda la matanza y más allá de la matanza, ¿no? Porque gracias a estas ondas radiales las personas pueden escuchar el mensaje de la salvación, el mensaje de la justificación, el mensaje del cuerpo de Cristo, bueno, en definitiva, el Evangelio. Y bueno, hermanos, y esto es algo maravilloso, que podamos tener una radio que nos apoye en esto. Sabemos que los hermanos lo hacen por amor al Señor, pero nosotros nos sentimos muy agradecidos. Tenemos que darle valor a las cosas que verdaderamente son importantes, ¿no? Porque es muy, digamos, muy bueno que haya este medio para poder acercarnos a la gente. Cuando yo comencé el Evangelio, hace ya 43 años, 44 años, era un joven, muy joven, y salíamos de casa en casa. Predicamos el Evangelio casa por casa, no había radio cristianas. En aquel tiempo recorríamos con los hermanos de la congregación el barrio, y bueno, y lo llenábamos todo y la gente venía en montones. Y bueno, y ahora tenemos la radio y bueno, hay algunos hermanos, algunas iglesias que tienen los dos, siguen en la calle y también usan el programa de radio, que eso es muy bueno también, ¿no? Yo por ahora uso la radio. El Señor bendiga, por eso le doy valor a la radio, ¿no? Porque lo que no puedo hacer por ahora, lo hago por medio de la radio, y le doy gracias al Señor. Bueno, hermanos, saludo a todos los hermanos y hermanas que me conocen. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, me estuve enterando de algunos fallecimientos de algunos siervos del Señor. El Señor los tenga en la gloria, por supuesto. Mis más sinceros pésames para los hermanos de las iglesias que han perdido sus pastores, que han perdido algún siervo del Señor por este coronavirus. La verdad me adhiero a este lamentable y doloroso hecho, ¿no? Pero bueno, son cosas que tienen que pasar, y el Señor consuele grandemente a las iglesias, a los hermanos, a las hermanas que han perdido a sus siervos, ¿no? Que el Señor les bendiga y que pueda el Espíritu Santo apartar, ¿no? Un reemplazante digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Gracias le damos al Señor por eso, hermanos que han servido hasta aquí al Señor y que hoy están en la presencia del Señor. Bueno, hermanos, vamos a hacer una leve oración y vamos a continuar con esta meditación de la palabra en el libro de Hebreos, viendo el sacerdocio de Cristo. Padre, estoy ante tu presencia para pedirte, Señor, que tú me respaldes y respaldes, Señor, mis palabras, Señor, con tu Espíritu Santo, a fin, Señor, de poder, Señor, persuadir a aquellas personas, Señor, de esta verdad. Ayúdales, bendíceles, ábreles el entendimiento, Señor, que ellos puedan, Señor, comprender, entender tu palabra. Que esta palabra no sea arrebatada por las aves de los cielos. Que no sea, Señor, que no tenga raíz, sino que sea profunda. Señor, bendice a las hermanas, a los hermanos, porque esta palabra está dirigida para la iglesia, Señor amado. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Mando un saludo a mi amada esposa, a mis hijos y a toda la iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en mi hogar. También al hermano Dante, el pastor Dante, y a su congregación. Un abrazo
también a la hermana Miriam, a la hermana Norma, el Señor les bendiga grandemente, al hermano Juan, a la hermana Rosemary también, el Señor bendiga. Hay tantos hermanos para saludar. Bueno, después viene Nico y Andrea después de este programa. El Señor les bendiga grandemente, gracias por la salud de nuestra hermana Estela, el Señor bendiga grandemente a la hermana, gloria en nombre del Señor. Vamos a leer en Hebreos, estábamos viendo, y dice, y fue necesario, en Hebreos capítulo 9, versículo 23, y fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias le damos al Señor. Me bajaste un poquito el micrófono, ¿no? Ah, está bien. Bueno, damos gracias al Señor. Entonces, hablando del sacerdocio de Cristo, muchos no aceptan el sacerdocio de Cristo, ¿no? Algunos dicen que Jesucristo no es el sumo sacerdote, ¿no? Los cristianos gentiles no tenemos un sumo sacerdote, así dicen. Y el argumento que ellos usan es que Jesús nunca fue llamado sumo sacerdote en ninguna epístola. No solamente en el libro de los Hebreos él fue llamado sumo sacerdote. Pero eso no es ninguna prueba, digámoslo así. Aquellos que se oponen a Cristo como sumo sacerdote, también podríamos decir que hay muchos que se oponen a la sanidad divina, ¿no? Y usan el mismo argumento, ¿no? Dicen que la sanidad no es enseñada en las epístolas, ¿no? Así dicen ellos. No es escritural que Cristo sea el sumo sacerdote porque no es mencionada en las epístolas del apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. El nacimiento de Cristo, por ejemplo, no se menciona en el libro de Marcos, tampoco se menciona el nacimiento de Cristo en el libro de Juan. No se menciona eso ahí. Pero eso no quiere decir que ellos no enseñaron la humanidad de Cristo, ¿no? Eso no significa eso. Que haya el hecho de que no haya silla, por ejemplo, en una cocina o en una despensa, por así decirlo. Esto no prueba que no haya silla en la casa. Seguramente no estarán en la cocina, no estarán en la despensa, pero en algún lado de la casa debe haber una silla. Así nosotros entendemos que el Espíritu Santo puso cada libro en su lugar, ¿no? Porque la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo a través de los hombres y tuvo un propósito el Espíritu Santo para que no se mencionara, ¿no?, el sumo sacerdocio de Cristo en las epístolas. Seguramente que habrá habido un propósito. Entonces, en las epístolas no era necesario que se mencionara que Cristo era el sumo sacerdote. Seguramente no era necesario, ¿no? Los críticos, aquellos que critican el hecho de que Cristo no sea el sumo sacerdote, tienen estos argumentos. Entonces, nosotros podemos insistir que en los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, por así decirlo, ellos priva a los hebreos, ¿no?, de los derechos del sumo sacerdocio de Cristo, porque
los 12 apóstoles, perdón, los primeros 12 capítulos registran trato de Dios con Israel, pero no se hace ninguna mención de su sacerdocio. Entonces, por eso era necesario que se escribiese el libro de Hebreos, para explicarle a Israel el sentido espiritual, ¿no?, de los sacrificios, ¿no?, de las ofrendas, del moblaje, del tabernáculo de Moisés. El sumo sacerdocio de Jesucristo es fundamental, porque por medio de ese sacerdocio Dios pudo llevar a cabo la redención. Imagínense, la justificación. Si nosotros sacamos el sumo sacerdocio de Cristo, entonces, porque como veníamos hablando, el único que podía ofrecer sacrificio, ofrenda perfecta, agradable a Dios, era un sumo sacerdote. No podía no ser sumo sacerdote. No, un sacerdote como los levitas, ellos no podían ofrecer la ofrenda, ¿no?, que quita el pecado. Pero el sumo sacerdote sí. Entonces, si decimos que Jesucristo no es el sumo sacerdote para los gentiles, no solamente que es sumo sacerdote para los gentiles, sino para los judíos también, entonces no hay redención, no hay salvación. Porque ¿quién ofreció el sacrificio? ¿Qué sacerdote o qué sumo sacerdote ofreció el sacrificio para que nosotros pudiéramos alcanzar la redención y la vida eterna? ¿Qué animal fue ofrecido? ¿Qué sacrificio perfecto fue ofrecido? Si Jesucristo no es el sumo sacerdote, entonces todo lo que hizo Jesucristo no sirve para la redención. No hay redención ni para el judío, ni tampoco para el gentil. Ahora fíjese que Jesucristo fue llamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. ¿Vio? Y esto he dicho, ¿no? Esto es marcado, pero bien marcado. Y si hubiera sido del orden de Aarón, no hubiera sido mejor que el sacrificio que Aarón ofreció. Por ende, el sacerdocio no fue instituido solo para Israel, no, sino también para los gentiles. El sacrificio de Cristo. Y estaba en el propósito de Dios, en el corazón de Dios, ¿no?, antes que Israel existiera. Este propósito de establecer el sacerdocio, según Melquisedec, estaba puesto desde antes de que Aarón existiera, o la tribu de Israel, la nación de Israel existiera. Dios ya lo había determinado antes, por eso es del orden de Melquisedec. Gloria, no, por eso el sacerdocio de Cristo no fue solo para Israel, como el sacerdocio arónico, no, sino que fue para todos. Y eso estaba en el propósito de nuestro amado Señor. Entonces, basado sobre el hecho de que este sacerdocio fue instalado antes, estaba en el propósito de Dios antes que el sacerdocio de Aarón, ¿vio? Entonces, basado en eso, gloria al nombre del Señor, nosotros podemos decir que el sacerdocio de Cristo fue suficiente para traer la redención, para traer la purificación. Nosotros tenemos que darle un valor muy grande al sacerdocio de Cristo. ¿Vio? Tenemos que darle un valor muy grande. Porque si no fuera por este sumo sacerdote, Cristo, si no hubiera Él perfeccionado su sacrificio, su misma persona, nosotros nunca hubiéramos alcanzado la salvación y la vida eterna. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, y siendo hecho perfecto, Cristo,
Él, como sumo sacerdote, Cristo, llegó a ser autor de la eterna salvación. El autor. ¿Para quiénes? Para todos. ¿No? Para todos los que creen en Él, o los que le obedecen. No solamente los hebreos, ¿vio? Sino los que le obedecen. No, para nosotros, los gentiles, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nosotros no tenemos a Aarón ni a los levitas como sumos sacerdotes. No establecemos una iglesia, no, con las enseñanzas que se le dio a los levitas o a Aarón. No, por eso el sacerdocio de Melquisedec no es según la descendencia. Vio que cuando moría Aarón quedaban sus hijos. Y bueno, y cuando morían los hijos de Aarón quedaban los nietos. Y así era según la descendencia. Pero en el sacerdocio de Melquisedec no es así. En el sacerdocio de Melquisedec puede ocupar un lugar, siempre es ocupado por Cristo el lugar, porque Cristo no muere, Él no muere, Él permanece fiel. Alabado sea el Señor. Pero muchos imitan a los sacerdotes, al sacerdocio arónico, poniendo a su descendencia, no después de ellos. Pero con Melquisedec no es así. Alabado sea el Señor. Ahí, bueno, usted puede leer en Hebreos, en el 5, capítulo 5, versículo 9 y 10, donde la palabra de Dios dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecer es creer. Para todos los que creen. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todos los que creen, ¿verdad? Bueno, y habiendo sido perfeccionado, fue autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y no según el orden de Aarón. También podemos, ahí en el capítulo 7, versículo 11 de Hebreos: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de la ley. Entonces se da cuenta, hermano, no hay que tener temor de dejar a otro que no sea de la familia. Por eso establecer iglesias en los hogares no es algo bueno. En los hogares no es algo bueno. Fue necesario en un tiempo. Pero yo creo que la iglesia tiene que ser establecida en un terreno que no sea de la familia, ¿no? Porque ahí siempre va a haber el sacerdocio arónico, ¿no? Tiene que haber el sacerdocio de Melquisedec. Dios tiene que construir quién va a constituir a aquel que va a seguir después del pastor que está al frente. Dios lo tiene que constituir. Y no que porque es el hijo o es el nieto tiene que seguir él. No, porque ese es el orden de Aarón, el sacerdocio de Aarón, pero el sacerdocio de Melquisedec no es así. Gloria al nombre del Señor. Y yo tengo la iglesia en mi casa, pero yo no veo la hora de tener un lugar para poder edificar una iglesia que no está en mi casa, ¿no? Pero eso Dios hará según su voluntad. Amén, hermanos. Porque no es fácil. Entonces nosotros vemos que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y bueno, y era el Dios de Abraham. No era el Dios de Israel. En ese tiempo, cuando se manifestó Melquisedec, Israel no existía. ¿Vio? Y cuando Dios estableció que Cristo fuera sacerdote para siempre, la iglesia no existía. Pero sin embargo, Dios ya lo había establecido. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver los oficios aquí.
nosotros tenemos que ver las actividades del sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote, dice, es ordenado para ofrecer dones y sacrificios por los cuales es necesario que este hombre tenga algo para ofrecer. Entonces este sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que ofrecer una ofrenda. Y Aarón, por ejemplo, no podía ofrecerse a sí mismo, Aarón. Tenía que ofrecer la carne o la sangre de animales o de pájaros. Él tenía que ofrecer ese tipo de sacrificio. Mas Cristo se ofreció a sí mismo. Él se dio a sí mismo, Cristo. Por lo cual fue el principio de su ministerio sacerdotal. ¿Dónde comenzó el sacerdocio de Cristo? En la cruz. Porque ahí Él se ofreció como ofrenda agradable a Dios. Y esta ofrenda fue tan perfecta que pudo Dios ahora justificar a todos aquellos que se acercan a Él por medio de Jesucristo. Pudo salvar, no, a todos aquellos que se acercan a Él por medio de Jesucristo, lo puede salvar eternamente y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, entonces nosotros vemos que a través del sufrimiento, a través de la muerte, por medio de la gracia de Dios, no, Jesús probó la muerte por todos los hombres. Él murió por todos los hombres, no solamente por los judíos. Ahí en Hebreos capítulo 2, 9, dice la palabra del Señor: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero por todos los hombres murió Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No, este sumo sacerdote murió no como sumo sacerdote, sino que murió como la ofrenda que ofreció este sumo sacerdote para redimir a todos aquellos que iban a creer en Jesucristo. No, pero ¿cuál era el servicio que el sacerdote tenía que ofrecer? Tenía que ofrecer una ofrenda. ¿Vio? Acerca de su ministerio sacerdotal, él tenía que ofrecer una ofrenda, pero también llegó a ser un sumo sacerdote. No un sacerdote, sino un sumo sacerdote. Él llegó a ser misericordioso, ¿no? Y fiel en las cosas pertenecientes a Dios, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la reconciliación, la propiciación, porque eso significa propiciación, significa reconciliación por los pecados del pueblo. Fíjese ahí en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Alabado sea el Señor. ¿No? Y bueno, eso es la reconciliación. Por medio de ese sacrificio, Dios hizo posible la reconciliación de los pecadores con Él mismo. ¿Vio? Entonces fíjese que, ¿cómo no va a ser Jesucristo el sumo sacerdote? Por su oficio. Él era sumo sacerdote y Él ofreció la ofrenda. Y esa ofrenda nos trajo beneficio a nosotros. Le trajo beneficio a usted, que es un hijo de Dios, una hija de Dios, le trajo un beneficio. ¿No? Fue la reconciliación o la propiciación por nuestros pecados. No, Él hizo eso posible, no solo por los nuestros, no, por los que somos hijos de Dios, sino también por los de todo el mundo entero, por todos los hombres Jesucristo murió. Eso fue algo real. Alabado sea el Señor. Eso es algo que no se puede negar. Entonces, Jesucristo fue el sumo sacerdote, ¿no? Fue el sumo sacerdote el Señor. Porque si cuando nosotros los gentiles, ¿no? Al igual que los judíos también, nosotros éramos enemigos de Dios, ¿no? Fuimos enemigos de Dios. Y ahora fuimos también reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más, estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Eso se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 10.
No, y eso fue escrito para los gentiles. No, porque fue en una de las epístolas del apóstol Pablo, perdón, en una de las cartas del apóstol Pablo a los romanos, a los gentiles. Y esto concuerda con la palabra de Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando él dijo ahí en Juan capítulo 14, versículo 19. Entonces, no es esto, no comprueba esto, por así decirlo, no son estas palabras expresivas, por así decirlo, declaraciones, ¿no?, del servicio sacerdotal de Cristo. Ahora, ¿quién se atreve a decir que Cristo no ofreció el sacrificio de sí mismo? ¿Quién se atreve a decir que Él murió por todo el mundo, por los pecados de todo el mundo? ¿Quién se atreve a decir una cosa así? ¿Jesucristo murió por todo el mundo? Si Jesucristo no es el sumo sacerdote, entonces la salvación no es real. Entonces el perdón de nuestros pecados no es real. Entonces, ¿por qué tenemos una conciencia limpia del pecado? ¿Por qué nuestra conciencia está limpia de pecado si Cristo no es el sumo sacerdote? Es justamente por eso, porque Él es el sumo sacerdote. Porque ahora ese sumo sacerdote ofreció una ofrenda que era su propia vida, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado y de toda maldad. ¿Por qué nosotros dejamos los malos pensamientos, las malas intenciones? Si Jesucristo no es el sumo sacerdote, ¿qué otro poder fuera de la redención pudo haber hecho eso? No hay otro poder fuera de la redención que pueda a nosotros limpiarnos nuestra conciencia de pecado y de obras muertas. No hay. Jesucristo, Él, como sumo sacerdote, ofició ese sacrificio, ¿no? Se entregó por todos nosotros, ¿no?, para que nosotros hoy lo podamos reconocer. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese qué maravilloso es esto. Los cristianos, nosotros, los gentiles, tenemos un sumo sacerdote, y este es Jesucristo. Lo otro era una sombra, como vamos a ver en el capítulo 10 después. Era una sombra nada más. Jesucristo era la realidad, y es la realidad de ese sumo sacerdote, de ese sumo sacerdocio. Entonces nosotros vemos que Jesucristo poseía 3 oficios. Él era profeta, sacerdote y rey. Y él terminó su oficio profético, por así decirlo. Jesucristo como profeta ya terminó su oficio profético. Y esto justamente antes de ascender al cielo, él terminó con ese oficio. A lo alto, él cuando subió a lo alto ya terminó con ese oficio. Y cuando él subió al cielo, ahí empezó su servicio sacerdotal, ¿no?, en la cruz. ¿Vio? Ahora el oficio como rey no ha comenzado todavía. Y entonces, ¿bajo qué de estos 3 oficios? ¿Cuál de estos 3 oficios es el que está cumpliéndose ahora? Y bueno, él es el sumo sacerdote. Jesucristo como profeta ya no profetiza ya Jesucristo ya. Eso no quiere decir que no haya profeta, no me malentienda, porque la gracia también profetiza. No, pero Jesucristo, estamos hablando de la persona y del oficio de nuestro Señor Jesucristo. Él ahora es el sumo sacerdote que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ese es el oficio. ¿Quién, Aarón, va a interceder por nosotros? Los levitas van a interceder. En algunas iglesias se establece el sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico. Eso es una ignorancia tan grande que los llevan a los hermanos a estar en la sombra. La sombra no tiene vida, sombra es. La sombra no puede impartir vida. La realidad sí puede impartir vida, pero la sombra no. ¿Vio?
y establecen en las congregaciones el sacerdocio levítico. Nosotros hacemos referencia al sacerdocio levítico y arónico, pero no para establecerlos en nuestras iglesias, ni siquiera su forma ni su doctrina. Por supuesto que no. Nosotros tenemos un sacerdote superior, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces él ahora está en su oficio sacerdotal, ¿no? Porque dice, mas este hombre, a causa de que siempre continúa, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual es apto para salvar a los que hasta lo sumo vienen a Dios, por él, por medio de él, ya que siempre vive para interceder por ellos. Eso usted lo puede encontrar en Hebreos capítulo 7, 24 y 25. Dice, voy a leer desde el 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para interceder siempre por ellos. Vio que ahora tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, ¿no? ¿Y quién puede limitar el oficio de Cristo? ¿No? ¿Quién puede? Aquellos que no aceptan el sacerdocio de Cristo podrán limitar su oficio en este tiempo. ¿Dejará el Señor de interceder por nosotros porque algunos dicen que Jesucristo no es el sumo sacerdote, sino que es Aarón? ¿Vio? No, Jesucristo seguirá intercediendo por nosotros al Padre. Él va a seguir intercediendo por usted y por mí. Alabado sea el Señor. Él es el propiciatorio. Él es el asiento de la misericordia por los pecados del mundo entero. ¿No es también el necesario intercesor para los creyentes? Él intercede por nosotros. Porque nosotros, al igual que los judíos, a causa de que Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él es el mediador de un nuevo testamento, de un nuevo pacto. Él es el mediador de un nuevo pacto. ¿Entiende, hermano? Por eso dice Hebreos 9, si usted me quiere acompañar, versículos 14 y 15. Vamos a leer del 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas, las becerras rociadas, los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Entiende, hermano, lo maravilloso que dice aquí el Señor? Mediador de un nuevo pacto. Alabado sea el Señor. Entonces este nuevo pacto es un pacto de gracia, es un pacto de vida, es un pacto de salvación. El antiguo pacto no era un pacto de vida, era un pacto de muerte, porque aquel que no cumplía con el antiguo pacto era muerto, era enviado al infierno, a las partes más profundas de la tierra, ¿no? Y bueno, y ahora nosotros tenemos un mediador, no como Aarón, no como los sacerdotes del Antiguo Testamento que no podían permanecer, sino que ahora tenemos un mediador que permanece para siempre, ¿no? Y eso es tanto para los judíos como para nosotros también, ¿no? Porque Dios quiere que todos los hombres
sean salvos, ¿no? Para venir al conocimiento de la verdad. Porque no hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Solo, ¿no? El hombre que es mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, ¿no? Entonces, para ser testificado en el debido tiempo, a los cuales ya soy ordenado predicador y apóstol, decía Pablo, hablo verdad en Cristo, no miento, un maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, fíjese, hermanos amados, Jesucristo, el sumo sacerdote, un sacerdote misericordioso, un sacerdote que está para interceder por nosotros. Él no es como Satanás en el libro de Job, que Satanás se presentó delante de Dios para acusar a Job, ¿no? Para acusar a los hermanos en su yerro, en su equivocación. Nosotros no estamos bajo ese sacerdocio. Nosotros no tenemos un sacerdote que busca el error, que busca la equivocación, que busca la imperfección para condenar. No estamos bajo un sacerdocio así. No hay en Cristo deseo ni intención de condenar a ninguno que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Ninguno. Sino que tenemos un sacerdote misericordioso, ¿no? Que puede compadecerse de nosotros, ¿no? Que entiende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él tuvo un cuerpo humano. Él sabe lo que es vivir en este mundo. Él sabe lo que es estar tentado. Él sabe lo que es ser bombardeado por todos lados, ¿no? Con el deseo de dejar el camino de Dios. Él sabe, Él comprende nuestra humanidad porque Él fue humano también, ¿no? ¿Y cómo no se va a compadecer de nosotros? Él sabe la intención de nuestro corazón. Él sabe, conoce lo bueno y lo malo de nosotros. Su sacerdocio es para perfeccionarnos nosotros. Yo creo que Él sigue ofreciendo, Él sigue preparando la ofrenda, ¿no? Para ofrecerla a Dios en olor grato. No, ese es el trabajo del sumo sacerdote. Él trabaja en nosotros a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Él trabaja en nosotros para que nosotros seamos una ofrenda de olor grato a Dios, ¿no? O nosotros con Cristo hablo, ¿no? Porque nosotros en nuestra humanidad nunca podemos ser una ofrenda grata a Dios, pero sí en nuestra espiritualidad. Él nos va preparando y Él va ofreciendo, porque está bien, Jesús ofreció un solo sacrificio, que es el sacrificio de sí mismo, pero nosotros a la vez, cuando rendimos nuestra humanidad, cuando rendimos nuestra voluntad, cuando rendimos nuestro yo al Señor, entonces ese es un trabajo, ¿no? que Dios hizo en nosotros para que pueda expedir de nosotros el olor de Cristo para Dios. ¿Vio? Porque Dios necesita oler a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todo se deriva de este mediador. Cristo se ofreció a sí mismo en rescate por todos los hombres, como sumo sacerdote. Es la propiciación por los pecados de los hombres. Entonces, como sumo sacerdote, Él murió en nuestro lugar. Él gustó la muerte por todos los hombres. Ahora siendo hecho sumo sacerdote para siempre. ¿No? Para siempre. Él nos separó completamente de nuestros pecados. Él nos separó de nuestra vida vieja. Ese es un trabajo del sumo sacerdote. La santificación que nosotros amamos y deseamos, Jesucristo ya la hizo una realidad en nosotros cuando Él se ofreció a sí mismo, ¿no? En la cruz del Calvario. Nosotros ya hemos sido santificados por medio de la muerte de Cristo. Por el sacrificio de Cristo hemos sido santificados. Pero a la vez, eso es nuestra posición. Dios nos ve santos a nosotros.
Pero en cuanto a nuestra posición, pero en cuanto a nuestra realidad, en cuanto a nuestra vida práctica, tenemos que ser santificados por el Espíritu Santo y por la palabra, ¿no? Porque hay dos santificaciones. Está la santificación posicional y está la santificación práctica. Está la salvación posicional y está la salvación práctica. Está la justificación posicional, está la justificación práctica. No, todo eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo para poder presentarnos a Dios, no como hombre que no tenga ninguna imperfección, como un siervo de Dios que no tenga ninguna imperfección. Fíjese lo maravilloso, porque el que nos catimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará a nosotros, la Iglesia, con Él libremente todas las cosas? ¿No? Y aún nos dio un sumo sacerdote. Nos dio un sumo sacerdote que no teníamos, pero ahora tenemos. Cristo es el que murió, pero Él se levantó de los muertos. Y quien aún está a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Fíjese ahí en Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. Gloria al nombre del Señor. 32 al 34. Y dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso esto, hermano. ¿No le parece a usted maravilloso que hayamos sido amados por el Señor, por Dios? No como el profeta, ni como el rey venidero, sino solamente como sumo sacerdote, ¿no? Porque hubo un pacto abránico allí. Él continúa durante esta edad de la Iglesia a favor de la Iglesia, ¿no? Recuerde usted, amado, que Jesús dijo en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Debe vivir como sumo sacerdote, siendo hecho sumo sacerdote, según el poder de una vida sin fin, ¿no? Que no se termina. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Alabado sea el Señor. Entonces no tenemos tanto como Israel tuvo en Aarón. Si no tenemos sumo sacerdote, no tenemos salvación. Porque no hay redención sin el derramamiento de sangre. Y solo un sacerdote puede ofrecer sacrificio. Un sacerdote puede derramar sangre. Por lo tanto, Cristo, como sumo sacerdote, tuvo que ofrecerse a sí mismo. Alabado sea el Señor. No, por eso, esto es algo, una nota que pongo en medio, ¿no? Por eso se diezma. Por eso el diezmo viene a causa del sumo sacerdote. El diezmo viene a causa del sacerdocio de Melquisedec. No viene a través del sacerdocio de de Aarón. No viene a través del sacerdocio arónico. El diezmo viene a través del sacerdocio de Melquisedec. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Porque nosotros relacionamos a Cristo con Melquisedec. Y aquí bajo la ley, ¿no? Los hombres que mueren como Aarón reciben diezmo, mas allí él los recibe, de quien se atestiguó que vive para siempre.
Quiere decir que el diezmo nosotros se lo damos a Dios, ¿no? Como dice en Hebreos 7:8. Si para Abraham fue algo, digamos, importante diezmar, ¿no? Porque fue algo divino para Abraham dar el diezmo, ¿no? ¿A quién le dio el diezmo Abraham? Al rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo se llamaba este rey de Salem? Melquisedec. Si él dio en aquel tiempo el diezmo a este que era superior a él mismo, ¿no? Cuyo sacerdocio llegó, no llegó a su fin. ¿Cuánto más importante debe ser dar el diezmo al sumo sacerdote? Porque había un sacerdocio que llegaba a su fin, pero seguía recibiendo el diezmo. Pero este sacerdote, ¿no? que tiene una vida imperecedera, ¿no? Este también recibió el diezmo. Porque nosotros diezmamos conforme a la fe de Abraham. Él reconoció, ¿no? a Melquisedec como sumo sacerdote. Jesús es hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si Melquisedec recibió el diezmo por una cuestión de fe de Abraham, porque Abraham creyó que este sacerdote era mayor que él mismo, ¿no? Y que no solamente eso, sino que a través de este sacerdocio Dios le había dado la victoria sobre los reyes, sobre los 5 reyes. Él reconoció el diezmo es una declaración de fe como es toda la vida del creyente. Nosotros cuando diezmamos, sin quedarnos con una décima, porque el diezmo es el 10%, no podemos nosotros sacar del diezmo una monedita, ¿no? Como lo hizo Ananías y Zafiras. Nosotros tenemos que poner lo que le corresponde al Señor, porque estamos declarando con el diezmo que Jesucristo es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y Él nos da la victoria cada día a nosotros contra los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Los 5 reyes. ¿Qué representan los 5 reyes? Los 5 sentidos. Los 5 sentidos de nuestra alma, ¿no? La justicia propia, ¿no? Los deseos carnales. Eso usted lo tiene que ver, algún día lo vamos a ver en el libro de Josué. Yo dije en el libro la última vez que lo mencioné, dije en el libro de Jueces, pero es en Josué. Entonces, cuando yo escucho que ahí hablan mucho contra el diezmo, yo digo, lo que le falta a estos hermanos es recibir la iluminación de la palabra. No, el diezmo es algo muy importante. Es una declaración de fe. Nosotros declaramos, ¿no? que Jesucristo es el sumo sacerdote. Por eso le damos el diezmo. Él se lo merece. Él se merece que nosotros lo reconozcamos, que nosotros declaremos Jesucristo es el sumo sacerdote. Si Aarón recibía el diezmo, si Leví recibía el diezmo, ¿cuánto más nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo? Doy gracias al Señor, hermanos amados, por esta hora de programa. Ahora viene el hermano Nicolás, espero que puedan disfrutar la palabra que él va a traer ahora, ¿no? Y que el Señor le ilumine. Gracias le damos al Señor por este sumo sacerdocio, por el sacerdote de Cristo. Ahora tenemos un sacerdote que es misericordioso, ¿no? ¿Se acuerda cuando nosotros nos predicaban el sacerdocio que nos condenaba, que nos castigaba y nos mandaba al infierno? No, este sacerdocio no. Este sacerdocio está para interceder por nosotros. Usted tiene un sacerdote, usted que cayó en una falta, usted que se desvió del camino, tal vez ahora, tal vez hace unos días, tal vez ayer, tal vez hoy mismo, tal vez hace 15, 20 años, usted erró el camino. Bueno, usted tiene un sumo sacerdote en los cielos que intercede por usted. Vaya a Él, vaya a Jesucristo y dígale: Señor, te pido
que puedas restaurar mi comunión con Dios. Yo quiero restaurar mi comunión contigo, quiero restaurar mi comunión con Dios y quiero restaurar mi comunión con la iglesia. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí y seguramente que el Señor lo va a hacer. Padre, te doy gracias por esta hora de programa. Te pido que tú bendigas a los hermanos que han escuchado esta palabra y que esta palabra, Señor, cale hondamente en el corazón de aquellos que la han oído y que toda la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano.